primer libro de la Escritura, libro del Génesis, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 al 13, a ver hasta dónde podemos llegar en esta tarde. Dice la palabra de Dios: Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios: haya expansión, firmamento, en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces dijo Dios: júntese en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que parezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, y hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Vamos a orar un momento. Oh querido Dios, estamos una vez más delante de tu palabra. Te pedimos la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos ver tu majestad, tu poder, tu gloria revelados aquí en este pasaje. Para que podamos extraer para nosotros lecciones importantes y para que podamos entender tu voluntad para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que apliques esta palabra, Señor, en el corazón de todos aquellos que oyen este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, en el mensaje anterior, vimos que Moisés escribió el libro del Génesis y los demás libros que forman el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, durante aquellos 40 años que pasó con el pueblo de Israel en el desierto, después de haber salido de esa cautividad en Egipto de 400 años. Y nos escribió, lo más probablemente, las vísperas de entrar a la tierra prometida, por lo menos el libro de Deuteronomio, porque allí se nos dice que ahí están recogidos esos 5 discursos de Moisés antes de entrar en la tierra prometida, estando en las planicies de Moab, frente al río Jordán, frente a la ciudad de Jericó, antes de atravesar el río. Por lo que entendemos que fue en esa ocasión, o quizá un poco antes tal vez, que Moisés escribió los libros del Pentateuco, y entre ellos el libro del Génesis, que es el libro que estamos considerando, el primero de esos 5 libros. El objetivo de Moisés era reorientar, corregir la visión teológica de los israelitas. Después de haber pasado esos 400 años como esclavos allá en Egipto, ellos habían aprendido falsas religiones y aprendieron una visión equivocada del mundo, conceptos equivocados sobre la vida, y ahora ellos estaban preparándose para entrar en la tierra que Dios les había prometido, y una tierra que estaba ocupada por 7 naciones cananeas, que eran naciones paganas también, que tenían otros dioses y también ideas equivocadas respecto al mundo y el origen del mundo y respecto a todas las cosas. Por lo tanto, era necesario que hubiese ese realineamiento de los hijos de Israel con respecto al verdadero Dios y la verdadera visión del mundo. Y el objetivo de Moisés, por tanto, en estos 5 libros, y de manera particular en este libro que estamos considerando del Génesis, lo primero era demostrar la superioridad de Dios de Israel sobre todos los dioses de Egipto y sobre todos los dioses de las naciones cananeas que estaban ahí delante de ellos para ser conquistados. También tenía el objetivo de aplicar o de explicar, mejor dicho, ciertas leyes que Dios les había dado
y que podían parecer extrañas al pueblo, como por ejemplo descansar después de 6 días de trabajo, o porque el matrimonio tenía que ser un matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer, y cosas por el estilo. Entonces Moisés, quería explicar el origen de estas leyes que Dios les estaba traspasando a la nación de Israel. Por otro lado, también había la necesidad de explicar, dar una base teológica y moral para la conquista de la tierra. Los israelitas iban a entrar en una tierra que ya estaba ocupada. Ellos deberían derrotar a esas naciones, arrancarlas de allí y tomar posesión de aquella tierra. Esto que ahora nos parece tan horrible y tan extraño que está ocurriendo, ¿verdad? Esto cuando ocurrió hace 3.500 años y tú leías la Biblia y te dabas cuenta que esos pueblos cogían a sus hijos, los sacrificaban a los falsos dioses, los quemaban vivos, naciones paganas que Dios dijo después de 400 años, dijo, esto ya ha llegado hasta el colmo, ya no aguanto más estas naciones. Y decidió destruirlas. Lo mismo que destruyó a prácticamente toda la humanidad con el diluvio, ¿verdad? Y lo vemos ahora. ¿Y si lo hiciese Dios hoy? ¡Ay, no, vamos a salir a manifestarnos! Nos echaríamos las manos a la cabeza. Pero esto ocurrió, esto fue historia, esto ha ocurrido. Ahora, ¿con qué derecho, verdad? Se preguntaban estos israelitas que salían de Egipto, guiados por Moisés, para entrar a esa tierra que Dios les había prometido. ¿Qué derecho tenemos nosotros a entrar aquí, a expulsar a esta nación, a acabar con ellos? Bueno, el libro de Génesis nos lo dice, hermanos, que es como el derecho que Dios les dio. Dios es el creador de todo, por lo tanto, Él le da la tierra a quien Él quiere. Y Él le dio la tierra a los descendientes de Abraham. Y ese es el punto, el momento de la creación, uno de los puntos que era necesario dejar claro a los israelitas, por cuanto ellos están a las vísperas ya de entrar, a cruzar el río Jordán y entrar en esa tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, ¿verdad? También era necesario explicar el origen de la alianza de Dios con Israel, de dónde surgió esa alianza, ese pacto de Dios con su pueblo. ¿Por qué esa alianza con Israel? ¿Por qué no con Egipto o con Babilonia? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no con otras naciones que eran más conocidas, más poderosas en aquella época, como los sirios? ¿Por qué exactamente con Israel? ¿Qué tenía de particular o de especial Israel para que Dios los hubiese escogido? Y eso es lo que Moisés trata en el libro de Génesis. Él les muestra el origen de todas esas cosas y cuál es la base para todas esas cosas. En los versículos iniciales que pudimos ver y estudiar el domingo pasado, Moisés nos describe aquí la creación del mundo por la palabra de Dios y nos revela algunas cosas sobre Dios y sobre el mundo que ya vimos. O sea que el Dios de Israel, haciendo un resumen, está por encima de su creación. Él siempre existió. Él no es un ser creado. Él es eterno, Él es un ser personal, que tiene un propósito en todo aquello que hace. Él es todopoderoso, Él decreta todo solamente con su palabra. Él es eterno, autoexistente y no depende de nada para existir. Y el mundo fue creado por Él de la nada. Es nihilo, como decíamos la semana pasada. Solamente por su palabra llamó a la existencia lo que no se veía. Y Él comenzó creando primeramente esa materia bruta, decíamos, ¿verdad? Que era una mezcla de tierra y agua, donde había tinieblas, oscuridad. Pero Dios ya se estaba preparando, ¿verdad?, para organizar todas las cosas, porque se nos dice ahí en el versículo inicial que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra original estaba incubando, como un ave gigantesca, todo aquello que iba a dar a la luz, que iba a nacer, incubando. Y el Espíritu de Dios se movía sobre aquella masa sin forma y sin vida. La secuencia que viene ahora, en este texto que acabamos de leer, es el relato que Moisés hace de esos 6 días de la creación, en donde Dios da forma a toda aquella masa, la vuelve un lugar habitable, la llena de vida, inclusive la vida humana, que veremos en el día 6, y esta es la secuencia de lo que vamos a ver a partir de ahora. Pero antes de entrar a ver el texto, hermanos,
necesito hacer unas observaciones preliminares. Porque hay muchas preguntas acerca de los días de la creación que no podemos encontrar una respuesta decisiva en este texto. Por más que nosotros quisiéramos, no podemos decir, por ejemplo, acerca de la edad de la Tierra, o si se trata de días de 24 horas o no. Nos vamos a encontrar con teólogos sinceros, comprometidos, fieles, y nos vamos a encontrar con todas las opciones de interpretación que podamos encontrar aquí. Gente buena, honesta, sincera, pero que divergen en algunas cuestiones que no son esenciales para el relato que estamos contemplando de Génesis. Personalmente, yo creo, creo que lo que tenemos aquí son días de trabajo humano, días de 24 horas. Sin embargo, reconozco que existen dificultades con esta interpretación. Pero si nosotros vamos a tomar el texto en su propio valor, esto se trata de historia, lo que estamos leyendo. Hechos históricos que ocurrieron tal cual son narrados y requieren ser entendidos de forma simple y directa, como lo vamos a hacer aquí hoy. Entonces, mi abordaje para estos días del Génesis, hermanos, surge de algunas suposiciones que quiero dejar claras antes de empezar. En primer lugar, creo que Génesis fue escrito por Moisés para ser leído como historia, no como un mito, no como una leyenda, no como una fábula, no como una parábola, no como una analogía y no como una ilustración. Moisés está escribiendo en prosa, relatando hechos, y es ese género literario del relato del libro del Génesis, prosa, no es poesía. Y eso entra en contraste, esta narración de Moisés entra en contraste, como hemos dicho, con los otros relatos absurdos, vamos a llamarlos así, de la creación, que ya había en aquella época, o incluso antes, donde seres monstruosos salían del agua y luchaban entre sí, y de esa manera surgen los dioses, y desde ese instante procuran dominar el mundo, los unos sobre los otros. Existían en ese entonces varios relatos de la creación que tienen sus orígenes entre esos pueblos paganos que ya hemos mencionado. Y ciertamente Moisés llegó a conocer esos relatos. ¿Por qué lo digo? Bueno, tenéis que recordar, como se nos dice en el libro de Hechos, lo dice Esteban en ese discurso del capítulo 7 del libro de los Hechos, que Moisés había sido educado en toda la sabiduría y ciencia de los egipcios. Estuvo 40 años en la corte de Faraón, como segundo de a bordo. Él conocía esos relatos. Él fue enseñado en toda la cultura de su época. Y el contraste del relato del Génesis con esos otros relatos que podéis encontrarlos en internet si queréis y leerlos, es que son relatos absurdos, no tienen nada que ver con esto que tenemos entre manos. El libro de Génesis es simple, es claro, es directo y es historia. Historia. Estos relatos son legendarios, míticos, y resulta obvia la diferencia entre ellos y el Génesis. Y si tienes la oportunidad de leerlos, si tienes tiempo, pues puedes leerlos. Y te vas a dar cuenta, por lo tanto, de que mi punto de vista aquí, que lo que nosotros estamos leyendo aquí es historia, es algo que ocurrió tal como está siendo descrito y dicho por Moisés. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Moisés escribió desde la perspectiva del observador. Él escribe lo que está bien. Él no se propone darnos una explicación científica de cómo las cosas ocurrieron. Ese no era su propósito. Él está escribiendo lo que le parecía a cualquiera que estuviese allí plantado en la tierra, como si estuviese sentado frente a una gran pantalla de un cine y estuvieses viendo cómo se desarrolla la creación. Yo me lo imagino así, ¿verdad? Viendo las cosas ocurrir, Dios mostrándole a Moisés como una gran pantalla las cosas como ocurrieron, viendo los cielos como si fuesen un gran lienzo y las cosas sucediendo delante de sus ojos. Por tanto, él habla como un narrador, un observador, alguien que está observando, viendo todo. El texto, por tanto, es desde la perspectiva del narrador, que es Moisés. En tercer lugar, decir que la audiencia primaria, los primeros a quienes Moisés se dirige, fueron los israelitas salidos de Egipto y que estaban allí asentados en las llanuras de Moab esperando entrar a la tierra prometida.
para el inicio de esa conquista, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que mantener eso en mente. Ese fue su auditorio primero. Su primer auditorio fue ese pueblo allí asentado. Por lo tanto, a quien tenía Moisés en mente cuando escribió esto, ¿quién era? Su pueblo Israel. ¿A quién le pretendía contar estas cosas? A su pueblo Israel. Y después de haber pasado 400 años allá en Egipto, que son muchos años, hermanos, el pueblo que iba a iniciar la conquista necesitaba respuestas a muchas preguntas. Necesitaba de una base para lo que iba a suceder a partir de ahora, y esto es importante, ¿verdad?, a la hora de poder interpretar correctamente el texto en varios puntos, como veremos. Otro presupuesto que debemos tener en mente, hermanos, cuando vayas a leer el Génesis, acuérdate, es que Moisés quería ser entendido. Qué sencillo, ¿verdad? Moisés quería ser entendido. O sea, el texto quiere decir aquello que Moisés está diciendo. No, nosotros no vamos a buscar aquí, como se suele decir, tres pies al gato. No vamos a encontrar aquí un lenguaje misterioso, oculto, como si fuese Nostradamus escribiendo sus famosas cuartetas, y vamos a interpretarlas, a ver qué es lo que quiere decir Moisés, a ver si detrás de estas palabras hay un simbolismo, a ver si hay esto o lo otro. No. El interés de Moisés es hacer un informe claro, sencillo, y decir que las cosas realmente son lo que son. No que hay algo oculto detrás de sus palabras y que están señalando otras realidades, tal vez. No. Moisés quería ser entendido y Moisés fue muy claro a la hora de escribir. Él quería ser entendido, hermanos. Entonces eso significa que nuestra interpretación va a optar siempre, ¿por qué? Por la lectura más simple, más sencilla. ¿Qué es lo que el texto está diciendo? ¿Cuál es la lectura natural del texto? Entonces es así como debemos de leerlo. Ahora, es evidente, hermanos, cuando tú estudias el pasaje del Génesis, que Moisés hizo un relato muy bien elaborado. Y voy a citar solamente 2 puntos para que os deis cuenta de esta aseveración, para que podáis entender y percibir la manera como este relato fue tan bien elaborado por Moisés. En primer lugar, es que existe un paralelo en los días de la creación, como si fuesen 2 tablas o 2 columnas, y en cada columna tenemos día 1, día 2, día 3, en la otra columna día 4, día 5 y día 6. Cada columna tiene 3 días. En la primera columna encontramos los días 1, 2 y 3. Y Moisés relata cómo Dios preparó el ambiente, haciendo las separaciones, creo que eso está claro. Y en la segunda columna encontramos los días 4, 5 y 6, en donde Dios llena la tierra que Él formó en los 3 primeros días. Por ejemplo, en el día 1, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, Dios crea la luz y la separa de las tinieblas. ¿Y qué ocurre en la tabla paralela, en el día 4, que le corresponde al día 1? Ahí crea el sol, las estrellas, la luna. ¿Os dais cuenta? Hay una relación. Él crea la luz en el día 1, pero el sol no lo crea hasta el día 4. Y así sucesivamente. Entonces vemos que existe un paralelismo obvio en este relato y nos muestra que entonces Moisés está haciendo un relato cuidadoso de lo que está narrando. Bien elaborado. Él no está solamente diciendo lo que le viene a la cabeza y ya lo pone ahí. No. Otra cosa que percibimos aquí es que se trata de un relato muy bien pensado, y es que los 6 días de la creación siguen siempre un mismo patrón, siempre hay un mismo orden, en los 6 días siempre igual. Dios ordena una cosa, aquella cosa ocurre, Dios le da nombre a aquella cosa y enseguida declara que lo que hizo es bueno en gran manera y termina diciendo, y hubo al final tarde y mañana y fue el día tal. Son 5 cosas, siempre en el mismo orden, todos los 6 días. Así que aunque Moisés está narrando aquí todo esto de manera simple, pues que es sencillísimo, como un simple observador que está viendo lo que ve, él hace eso de manera cuidadosa y meticulosa. Entonces tenemos que tener todo esto en consideración a medida que avanzamos en la lectura y en la interpretación de este pasaje. Veamos entonces, vamos a comenzar a ver los 3 primeros días hasta donde lleguemos. Igual nos quedamos en el segundo, ¿verdad? Porque los sermones tienen vida propia, decía alguien. Se te hacen largos y ves la gente ya y ya tienes que cortar. Así que vamos a ver los 3 primeros días, o hasta donde lleguemos, hasta el día segundo. El primer día lo vemos en el versículo 3 al 5. Dios crea la luz y la separa de las tinieblas.
Aquí empieza el patrón, ¿verdad? Él manda, sea la luz. Entonces Dios dice, haya luz. Y ese entonces aquí significa que después de haber creado la masa sin forma y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, entonces, y ese entonces significa secuencia, a continuación. Después de haber hecho Dios la masa caótica, esa masa primigenia, ahora Dios comienza a ordenarla, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Lo decimos muchas veces. La primera cosa es la creación de la luz. Si tú quieres arreglar un cuarto que está desordenado, no lo puedes hacer con la luz apagada. Tendrás que encender la luz y ver cómo está todo aquello y empezar a colocar las cosas cada uno en su sitio. Así que lo primero que Dios hace es la luz. Nosotros no sabemos si transcurrió algún tiempo entre los versos 1 y 2 que vimos la semana pasada y el verso 3. No lo sabemos. Los versos 1 y 2 nos hablan de la creación de la masa, de esa materia prima, por así decirlo. Y el verso 3, Dios comienza a ordenar, comienza a organizar aquella masa. Entonces, algunos teólogos, para poder explicar esto que la ciencia insiste tanto, ¿verdad?, de que la Tierra es mucho más antigua que esos 10.000 años de la creación, que desde el punto este, desde la creación, 10.000 años. Es una Tierra joven, pero muchos científicos dicen que la Tierra tiene millones de años. Y algunos piensan que aquí puede haber un hueco en el tiempo, un salto, ¿verdad?, y haber transcurrido millones de años entre el versículo 1 y 2 y el versículo 3. ¿Podemos afirmar esto con certeza? No podemos afirmarlo. ¿Es imposible que eso haya ocurrido? Tampoco es imposible que pudo haber ocurrido. ¿Os dais cuenta? No tenemos la certeza. Puede ser que ahí hubiera un salto en el tiempo, un lapsus, mientras se creó la masa primigenia hasta que Dios crea la luz. Pudieron pasar millones de años, no lo sabemos. Como ya he dicho, hay preguntas, hermanos, aquí que los creyentes no deberían de buscarle respuestas porque no las vamos a encontrar. Y ese no es el objetivo de Moisés al narrarnos esta historia. El propósito de Moisés es mostrar cómo todo comenzó, apuntar hacia Dios como el origen de todas las cosas que Él hizo. Y Él hizo todo de la nada por medio de la palabra de su poder. Así de simple. El tiempo transcurrido entre ese punto aquí y el otro punto aparentemente a Moisés no le interesaba. Es una respuesta que no vamos a encontrar aquí, hermanos. Volveremos a esto más adelante. Pero si existe un lapso de tiempo, si tú quieres colocar un lapso de tiempo de millones de años, entonces es probable que en este espacio aquí lo puedas colocar. Ahora, el propósito de Moisés, el punto de Moisés aquí, hermanos, es que Dios con su palabra ordena venir la luz a la existencia. Dios dice, sea la luz, y la luz comienza a existir. Pablo, el apóstol Pablo, cita este texto, este pasaje, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y lo cita usándolo como una analogía, ¿verdad?, del nuevo nacimiento, lo que es la regeneración. Dice Pablo allí, pues Dios, que dijo de las tinieblas resplandezca la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Es interesante comprobar aquí, hermanos, cómo los autores del Nuevo Testamento, y en este caso particular el apóstol Pablo ve este relato que acabamos de leer como un hecho histórico. El mismo Dios que ordenó que de las tinieblas surgiese la luz, es el mismo Dios que hace que la luz del Evangelio brille en el corazón del incrédulo, en un corazón que está lleno de tinieblas y de ignorancia. Así somos a veces, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Es como, somos tentados a usar este texto y es que es normal, porque es el mismo tipo de milagro. Tú estás escuchando el Evangelio por tanto tiempo y llega un momento que Dios hace así y sea la luz y algo se conecta en tu ser interior. Yo no sé qué es lo que se produce ahí, pero la obra del Espíritu Santo, la palabra, algo se rompe, viene la luz a tu mente y por fin entiendes y dices, yo antes era ciego, pero ahora veo. Ahora veo. ¿Por qué? Porque Dios hizo la luz en mis tinieblas espirituales. Lo mismo que hizo esta luz primigenia para alumbrar el caos y el desorden. O sea, la conversión de un creyente, de un incrédulo a creyente, es un milagro tan grande, hermanos, como el que Dios hizo al crear la luz aquí.
Así de grande es, hermanos. Hay gente hoy en día que se impresiona con otro tipo de milagros. Y yo te digo una cosa, el milagro más grande que tú puedes observar es una persona nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo. Ese es el milagro más grande que tú puedes contemplar. Una persona que estaba en tinieblas, alejado de Dios, que se dé la espalda y que venga a Dios en arrepentimiento y fe. Eso es el milagro más grande que tú puedes ver en una persona. El apóstol Pablo, ¿qué fue aquello que pasó con Pablo? Tremendo. El perseguidor número 1 de la iglesia, el enemigo público número 1 de la iglesia, y Dios se le aparece así de repente y dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ahí claudicó Pablo. Ahí recibió la luz, entendió, empezó, tú eres Jesús. Bendito sea Dios. La conversión de un pecador, hermanos, la iluminación de un corazón que está en tinieblas, es paralela o equivalente al primer acto creador de Dios, que fue la creación de la luz por su palabra. Y Pablo cita este pasaje. La luz entonces del versículo 3 comienza a existir. Dios dice, haya luz y hubo luz, porque la palabra de Dios es irresistible. Nadie puede resistir a la palabra de Dios. Él ordena y las cosas acontecen. Nada se le puede resistir. Haya luz y hubo luz. Así de simple, hermanos, como Moisés lo está contando. Así de simple. Nada puede resistir su voluntad. Y el origen de esa luz es el propio Dios. Es el propio Dios, porque el sol, la luna y las estrellas, hermanos, no van a aparecer hasta el día 4. Dios es el origen primero de todas las cosas. Es de Él que proceden todas las cosas. La luz viene de Él, emana de Él, surge de Él, de la nada, por el poder de su palabra. Y Dios declara en el verso siguiente que la luz era buena. Y vio Dios que la luz era buena. Y claro, hermanos, esta es una manera de hablar de Moisés. Moisés está describiendo las cosas, como ya dije, usando un lenguaje que sea comprensible para nosotros y adaptándolo a la situación humana. Es un lenguaje antropomórfico. Dios no tiene ojos. Dios es espíritu puro. Pero aquí dice, Dios vio que la luz era buena. Dios no tiene ojos. Entonces decir que Dios vio es una manera de hablar que se refiere a Dios como si Él fuese uno de nosotros, para que nosotros podamos entender realmente lo que ocurrió. Dios vio la luz y dijo, es muy buena. La luz es buena porque la hizo Dios. Y todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Es buena porque refleja la naturaleza de Dios. Dios es luz y habita en luz inaccesible, dice en otro lugar la Escritura. Podemos ver que el Creador es bueno, ¿por qué? Porque lo que Él hace es bueno. Amén. Amén. Si fuese un demiurgo, y esta palabra me recuerdo, cada vez que la escucho, la leo, me acuerdo de un profesor que tenía yo de filosofía en tercero de BUP. No le salía esta palabra de la boca, siempre estaba hablando de los demiurgos, pero él no se explicaba lo que era. Era como una especie de, como se ponía a hablar de filosofía, era un mal profesor, horroroso explicando. No lo entendíamos nada. Y los demiurgos, y en gallego, hablándote, pero siempre soltaba esa palabra, como que todos ya sabíamos lo que era. Yo no sabía lo que era un demiurgo, hasta que pasó tiempo. Digo, ¿qué será esto? Pero lo usaba como para todo lo usaba. Bueno, un demiurgo es un dios malo, mitológico, una especie de alma de poder, algo extraño. Si Dios fuese uno de estos dioses malos, un dios perverso, ¿verdad? Él no haría cosas buenas, no las haría. Pero el hecho de que Dios, después de comenzar la creación, diga que lo que hace es bueno, nos muestra cuál es la propia naturaleza de Dios. Dios se está mostrando, se está revelando a través de las cosas que hace. Él es un Dios bueno, porque todo lo que hace es bueno. Es bueno y nos podemos regocijar en eso, hermanos. Aquello que era sin forma, aquello que estaba vacío, aquello que estaba cubierto de oscuridad, ahora es iluminado con el poder de la palabra de Dios que trae la luz a la existencia. Y enseguida, a continuación, y este es un punto importante que veremos más adelante, ¿verdad? Dios separa la luz de las tinieblas. Como vemos al final del verso 4, Él hace separación entre la luz y las tinieblas. Tinieblas aquí, hermanos, en la Biblia,
en la literatura del Antiguo y del Nuevo Testamento generalmente representan terror, dolor, muerte y mal. Esos son tinieblas. Entonces Dios separa aquella luz que Él creó que era buena, muy buena, del mal. Él hace esa separación y Dios nombra. Y eso es importante también. Y luego veremos por qué. Aquí Dios da nombre, llama a las cosas. Nos dice que al final del versículo 5 dice: Dios llamó a la luz día. Como creador, hermanos, Dios tiene el derecho de nombrar. Él nombra. Eso aquí es el día. Y las tinieblas, Él las llama noche. Él, porque es el creador. Porque Él es el Señor de todo. Él tiene la autoridad para nombrar, dar sentido a todo lo que somos. Eso es lo que es mañana y noche. Y así termina el primer día, hermanos. Como dice al final del verso 5, hubo tarde y mañana el primer día. Y os aclaro una cosa aquí que tal vez no os hayáis dado cuenta, pero este primer día no está marcado por el sol, ni la luna, ni las estrellas, porque como os dije antes, no van a aparecer hasta el día 4. Sino por la alternancia de la luz que emana de Dios y las tinieblas. Y esto va a ocurrir durante los 3 primeros días hasta que el sol, la luna y las estrellas sean creadas. La noche pasa y nace el día. Y esta forma de contar los días es la base inclusive de la forma hebrea de ver los días. Los hebreos, para un hebreo, el día comienza con la tarde, cuando el sol se pone. Ahí comienza el día. ¿Os acordáis cuando Jesús estaba en la cruz? Vamos a descendernos de la cruz antes del día de que comience el día, el Sabbat. ¿Y cuándo comienza el día? Al atardecer. Es la forma diferente que ellos tienen de ver los días. La gente considera el comienzo del día cuando se levanta por la mañana y dice: oh, hoy me levanté y iba a trabajar y vi cómo salía el sol por el horizonte. El día comienza por la mañana temprano, ¿verdad? Cuando amanece. Eso para nosotros, los orientales, o los occidentales, perdón, la cultura nuestra. Sin embargo, para los hebreos, hermanos, el día comienza cuando el sol declina, cuando el sol se pone, o sea, la tarde. Ese es el comienzo de un nuevo día. Comienza con las tinieblas y luego es que viene la luz. Siguiendo exactamente el mismo patrón de la creación, tarde y mañana. Primero había tinieblas y luego Dios creó la luz. Es por eso que Él dice: hubo tarde y mañana y fue el primer día. Vamos a ver el segundo día. No va a ser tan largo, ¿verdad? El segundo día lo encontramos en los versos 6 al 8. 6 al 8. Dios crea aquí lo que sería el firmamento y da forma a las aguas. Hay una separación entre las aguas. Dios crea entonces el firmamento en el verso 6 y dice así ese texto: entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Nosotros ya vimos que las aguas, juntamente con la materia, las tinieblas, estaba todo mezclado, los versos 1, 2, lo vimos ahí, ¿verdad? Ahora Dios comienza a organizar. Y primero separa la luz de las tinieblas, crea la luz y la separa de las tinieblas. Ahora Él hace separación entre las aguas, creando lo que es llamado aquí un firmamento. Ahora explicamos lo que es. Él ordena que aparezca aquí lo que es llamado firmamento por su palabra. Y la palabra firmamento, el concepto de firmamento aquí es alguna cosa dura, extensa, como si fuese una especie de bóveda, una cúpula, que es lo que le parecería a Moisés que estaba viendo, para poder entenderlo y explicarlo, ¿verdad? Moisés se encuentra allí en pie, mirando las cosas suceder, y de repente en aquella confusión de aguas, Dios hace surgir una cosa que separa las aguas de abajo de las aguas de arriba, como si fuese una especie de placa, alguna cosa dura, sólida. Es la idea que quiere transmitir, ¿verdad? Dios lo ordenó y así sucedió, como dice el verso 6. Y así se hizo. En el verso 7 vemos entonces cómo Dios separa las aguas como ese firmamento. Entonces esto que Dios crea, llamado firmamento, es una división
entre las aguas, para separar las aguas en dos partes bien diferentes. Las aguas de arriba, las nubes, y las aguas de abajo, las fuentes subterráneas, los mares, los ríos. Se trata pues ese firmamento de nuestra atmósfera. Eso es lo que es el firmamento, nuestra atmósfera. Eso es lo que Moisés estaba viendo y lo que trata de describir, ¿verdad? La creación de nuestra atmósfera, donde quedarían arriba las nubes y abajo, en la propia tierra, los mares, los ríos, las corrientes subterráneas, toda fuente de agua, ¿verdad? Entonces Dios nombra esa división y dice en el verso 8 que Dios llama a ese el firmamento o expansión de cielos. Y hubo tarde y mañana en el segundo día, exactamente como había ocurrido en el día primero. Dice el versículo 8, y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. El segundo día termina con la tarde y la mañana. Entonces, en ese segundo día, Dios hace esa separación de las aguas, Dios separando. Dios es un Dios de distinciones, quédate con esa palabra, porque la vas a escuchar muchas veces en esta serie. Dios es un Dios de distinciones. Y crea el firmamento, nuestra atmósfera, con las nubes arriba y las demás aguas por debajo. Y ahora viene el tercer día. Voy a avanzar un poquito más, un poquito. En el tercer día Dios hace aparecer la tierra seca y la llena de vegetación. Versículo 9 al 13. En el versículo 9 Dios da la orden. Recordáis el patrón, ¿verdad? Dios comienza ordenando y la orden es: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que parezca lo seco. Y así fue. Antes de eso, hermanos, estaba todo mezclado, era una bola de barro, imagínatelo así. Ahora Él separa las aguas, separa primero las aguas de arriba y las aguas de abajo, y ahora Él le está hablando a las aguas de abajo, las que están mezcladas con la tierra. Y dice: júntense en un solo lugar y aparezca la tierra seca. Y ocurre exactamente de la forma que Dios lo ordena. Las aguas entonces se juntan, y yo me estoy imaginando a Moisés viendo ese espectáculo, hermanos, como si fuese una película de cine, con esos efectos especiales que vemos cuando hay un terremoto, un tsunami, todo eso, ¿no? Las aguas separándose y aparecen allí la tierra seca. Las aguas entonces se juntan y Moisés queda maravillado viendo todo este espectáculo que está describiendo aquí. Cuando las aguas hacen eso, aparece la porción seca. La tierra se junta en un solo lugar y aparece la porción seca. Todo sucede como Dios lo determinó. Y se repite la misma frase, y fue así, y fue la tarde y la mañana, el tercer día en este caso. Y es interesante notar, y termino con esto, luego ya lo retomaré la semana que viene aquí, ¿verdad? Es interesante notar cómo el apóstol Pedro, también, sí, Pedro, se refiere a este pasaje, en 2 de Pedro 3:5, y el apóstol Pedro dice que fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Otro autor del Nuevo Testamento, refiriéndose a este relato como histórico, está interpretando Génesis, Pedro, como algo histórico. Y era de esa forma que Jesús leía el Antiguo Testamento. Era así que los apóstoles leían el Antiguo Testamento. Este relato siempre es referido en la Biblia como siendo histórico. Nos está contando algo que ocurrió tal cual, aunque tengamos algunas cosas para las cuales no tengamos respuestas, pero se refiere al hecho de que Dios por su palabra hizo aparecer la tierra seca del agua, por la palabra de su poder. Y a continuación Dios nombra las dos partes que Él acaba de separar, y eso lo vemos en el verso 10, y lo voy a dejar aquí. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Continuaremos la próxima semana, si Dios lo permite, para no hacerlo muy largo.